Segundo de Crónicas 23, 24, 16. Segundo de Crónicas 23. El año séptimo, Jehoiada se sintió fuerte y tomó a su cargo a los jefes de 100, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Jehohanán, a Azarías, hijo de Obed, a Maasías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Zicri, y estableció un pacto con ellos. Recorrieron Judá y congregaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel. Todos vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea estableció una alianza con el rey en el templo de Dios. Jehoiada les dijo: Aquí está el hijo del rey. Él es quien debe reinar como ha prometido el Señor a los hijos de David. Esto es lo que debéis hacer. Una tercera parte de vosotros, sacerdotes y levitas, que entráis de servicio el sábado, guardaréis las puertas del templo. Otra tercera parte guardará el palacio real y otra tercera parte la puerta del fundamento. El pueblo se situará en los atrios del templo del Señor. Que no entre nadie en el templo del Señor, sino solo los sacerdotes y los levitas que están de servicio. Ellos pueden entrar porque son los consagrados. Todo el pueblo observará las indicaciones del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con las armas en la mano. Si alguno intenta entrar en el templo, morirá. Acompañaréis al rey en sus entradas y salidas. Los levitas y todos los de Judá hicieron lo que había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno tomó a sus hombres, a los que entraban y a los que salían de su turno del sábado, porque el sacerdote Jehoiada no había dejado marchar a ninguno de los que salían de su turno. El sacerdote Jehoiada entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que estaban en el templo de Dios. Después colocó a todo el pueblo, cada uno con su arma en la mano, desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces hicieron salir al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales, y le proclamaron rey. Jehoiada y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las voces del pueblo que corría aclamando al rey, se acercó también ella a la gente que estaba en el templo del Señor, y vio al rey de pie sobre su sede a la entrada, y a los jefes y las trompetas rodeando al rey. Todo el pueblo llano expresaba su alegría, las trompetas sonaban y los cantores entonaban sus cantos de alabanza, acompañados por los instrumentos musicales. Entonces Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jehoiada ordenó a los jefes de 100 que controlaban el ejército: sacadla de entre las filas de guardianes, el que vaya tras ella, que muera a espada. Pues el sacerdote había ordenado: no la matéis en el templo del Señor. Ellos le echaron mano y cuando era conducida por el camino de la puerta de los caballos hacia el palacio real, allí le dieron muerte. Jehoiada estableció una alianza entre él, el rey y el pueblo, por la que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Después todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo destrozaron. Hicieron pedazos el altar y las imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Después el sacerdote Jehoiada puso guardianes en el templo del Señor a las órdenes de los sacerdotes y de los levitas que David había distribuido en turnos dentro del templo para ofrecer holocaustos al Señor, como estaba prescrito en la ley de Moisés, acompañados de alegría y cantos, de acuerdo con las disposiciones de David. Colocó también a los porteros en las puertas del templo para que no entrase nadie que por cualquier motivo estuviera impuro. Luego tomó a los jefes de 100, a los nobles, a los que tenían alguna autoridad sobre el pueblo y al pueblo llano. Bajaron al rey desde el templo del Señor, lo condujeron por la puerta superior hasta el palacio real y le hicieron sentarse en el trono real. Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad gozó de tranquilidad después de haber matado a espada a Atalía. Segundo de Crónicas 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba. Joás obró con rectitud a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Jehoiada. Este le hizo desposarse con 2 mujeres que le dieron hijos e hijas. Después de un tiempo, Joás se propuso restaurar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged de todo Israel dinero para restaurar cada año el templo de vuestro Dios. Sed diligentes en este encargo. Pero los levitas no fueron diligentes. Entonces el rey llamó a Jehoiada como máximo responsable y le dijo: ¿por qué no ha surgido a los levitas que recaudaran de Judá y de Jerusalén la tasa prescrita por Moisés, siervo del Señor, y fijada por la asamblea de Israel para la tienda del testimonio?
pues la perversa Atalía y sus hijos habían causado destrozos en el templo de Dios, y lo que había sido consagrado al templo del Señor lo dedicaron al culto de los Baales. El rey dispuso que hicieran un arca y la pusieran en la puerta del templo del Señor en la parte de fuera. Luego anunciaron por Judea y Jerusalén que aportasen al Señor la tasa impuesta a Israel por Moisés, siervo de Dios, en el desierto. Todos los jefes y el pueblo entero se alegraron y trajeron su aportación y la depositaron en el arca hasta llenarla. Cada vez que llevaban el arca a la inspección real por medio de los levitas y comprobaban que había mucho dinero, venían el escriba del rey y el guardián designado por el sumo sacerdote, vaciaban el arca y la volvían a poner en su sitio. Así lo hacían cada día y recolectaron gran cantidad de dinero. El rey y Jehoiada se lo entregaban a los encargados de las obras del templo del Señor, y estos contrataron canteros y carpinteros para restaurar el templo del Señor, y también trabajadores de hierro y de bronce para reforzar el templo del Señor. Los encargados de las obras trabajaron con intensidad y bajo su dirección iba progresando la restauración. Devolvieron así el templo de Dios a su estado primitivo y lo consolidaron. Cuando terminaron, llevaron ante el rey Jehoiada el resto del dinero y con ellos hicieron objetos para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, vasos y utensilios de oro y plata. Mientras vivió Jehoiada se ofrecían holocaustos en el templo del Señor, pero Jehoiada se hizo viejo y colmado de días, murió a la edad de 130 años. Lo enterraron en la ciudad de David con los reyes porque hizo el bien en Israel en relación con Dios y con el templo. Proverbios 9. La sabiduría edificó su casa, asentó sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó su mesa, envió a sus criadas y clama desde la altura que domina la ciudad. Quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Deja la simpleza y vivirás. Avanza por los caminos del discernimiento. Ventaja de la sabiduría sobre la insolencia. Quien corrige al insolente se acarrea afrentas y quien reprende al malvado su agresión. No reprendas al insolente, no sea que te tome odio. Reprende al sabio y te cobrará amor. Da al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su formación. Principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. Pues por mí se multiplicarán tus días y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, en tu provecho lo serás. Si eres insolente, tú solo lo soportarás. Invitación de la mujer necia a su banquete. La mujer necia es alborotadora, fatua y no sabe nada. Está sentada a la puerta de su casa, en un asiento que domina la ciudad, para llamar a los viandantes, a los que siguen derechos por sus sendas. Quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice, las aguas furtivas son más dulces, y el pan a escondidas más sabroso. Pero no sabe que allí están los muertos y en las profundidades del Sheol sus invitados. Hechos 13, 26, 52. Hermanos, hijos de Abraham y los que entre vosotros sois temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron y al condenarle cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Y sin haber encontrado causa alguna de muerte pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros sus hijos al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo resucitó de entre los muertos para jamás volver a la corrupción, lo dijo así. Os daré las santas y firmes promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro lugar, no dejarás a tu santo experimentar la corrupción. Porque David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, fue sepultado con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sabed, pues, hermanos, que por éste se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, queda justificado todo el que cree en él. Por tanto, cuidad que no suceda lo dicho en los profetas. Mirad los despreciadores, asombraos y ocultaos, porque voy a realizar una obra en vuestros días, una obra que no creeríais
si alguien os la contara. Al salir, les rogaban que el sábado siguiente les hablaran de eso mismo. Terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con injurias las afirmaciones de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros en primer lugar a vosotros la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se propagaba por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se dirigieron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.